El pasaje de hoy es Éxodo capítulo 15, versículo 26. Exodus chapter 15, verse Y 26. dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviará así, porque yo soy Jehová tu sanador. Después de oír la alabanza de Corteza inicial y el coro Immanuel, y pastora Suñi predicará el sermón titulado y Jehová el sanador. Si yo hablase lenguas angélicas y no tengo amor en mi corazón, si yo tuviese verdadera sabiduría y fe y no tengo amor, estos de nada me sirven. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y si repartiese todos mis bienes para otros, y si entregase mi cuerpo, no tengo amor, de nada me sirve. El amor es eterno. El amor es benigno. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece y no se goza de la injusticia. Si yo hablase lenguas angélicas y no tengo amor en mi corazón, y si tuviese verdadera sabiduría y fe y no tengo amor, estos nada me sirven. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y si repartiese todos mis bienes para otros, y si yo entregase mi cuerpo y no tengo amor, nada me sirve. El amor es eterno. Es eterno. Amén. Amén. Y nosotros hemos visto la historia de Mamín por 36 años, la obra de poder, y gracias a esto tenemos la felicidad. Cada día va más la sanidad divina, y también, y gracias a esos prodigios inimaginables, nosotros podemos sentir la existencia del mundo espiritual invisible. Gracias a este poder, y se realizó la misión mundial, también la gloria de Dios se realizó más grande. Nuestro pastor principal lo hizo todo, pero no quiere descansar, sino está llenando la justicia para cumplir la obra de recreación. El mundo está lleno de pecado y eso no puede hallar la fe, pero aunque no tiene fe espiritual, por sí mismos no tiene suficiente capacidad y fe para esperar la sanidad divina. Pero pastor principal quiere llenar la justicia al logro de ellos, para que todos puedan encontrarse con Dios y tengan la vida feliz y pacífica. Nuestro pastor principal ahora también quiere sanar a todos los enfermos a través del eterno verano, por lo que está llenando la justicia.
En la conferencia por los líderes también pudimos ver y confirmar la justicia del pastor principal que llenaba el lugar de nosotros, porque justo antes de esta conferencia, el pastor principal no tenía ninguna dificultad en su rodilla, pero el primer día, en el primer horario de la conferencia, el pastor principal empezó a sentir un dolor y una incomodidad en su rodilla. Eso, algunos secretarios se preocuparon mucho, pero el pastor principal confesó con fe, porque en unos días se recuperaría muy pronto, y eso buscaba la voluntad de Dios Padre. Por fin, si nosotros pudimos entender la incomodidad y dificultad y dolor en su rodilla del pastor principal, es para nuestro cambio, porque para quebrantar nuestro albedrío, autoconcepto y sobrevía, el pastor principal sufrió el dolor de nosotros. A pesar de que habíamos oído mucha palabra espiritual, y en la conferencia por los líderes, nosotros pudimos oír muchas palabras espirituales, pero nadie dudaba y condenaba, porque nosotros pudimos quebrantar nuestro autoconcepto y porque el pastor principal llenó la justicia de nosotros, sufriendo el dolor en su rodilla. Antes y después de la conferencia, algunos dudaron y condenaron, diciendo y discutieron, diciendo porque no podía ver el mundo espiritual. Pero en esta conferencia nadie dudaba, nadie condenaba, nadie discutía. Y decía solamente, la palabra de pastor principal tiene sentido, porque como Dios Padre ama a pastor principal y cómo permitió el poder de Dios. Y además, nosotros pudimos entender cómo las tinieblas se sometieron a la luz. Eso, y muchos miembros estaban felices. Si hubiera tenido el pensamiento carnal, entonces habrían discutido, diciendo que cómo se puede, y como pastor principal dijo, y Lucifer tiene temor. Realmente todos los miembros también confiaban en pastor principal. Además, nosotros hemos experimentado la obra de poder del pastor principal por muchos años, y eso no tiene nada que ver y la duda con nosotros. Porque si pastor principal no es correcto, entonces no podrá tener este poder de Dios Padre. Pastor principal ha mostrado a nosotros, ante nosotros, la obra de poder de Dios Padre. Por lo que, cuando oímos sobre el mundo espiritual en la conferencia, nosotros pudimos aceptar en nuestro corazón y con gozo. Así, pastor principal quebrantó nuestro autoconcepto y pensamiento carnal, llenando la justicia en su rodilla. Fue la voluntad de Dios Padre. Eso, y solo 2 días en la conferencia por los líderes, pastor principal sufrió dolor en su rodilla. Después de la conferencia, yo fui a la casa de oración, es decir, por 2 días yo estaba con pastor principal y con mi mamá, directora comunitaria también. Y eso nosotros confirmamos que pastor principal se recuperó del dolor de la rodilla, por lo que por 2 días nosotros jugábamos juntos el deporte. Y pastor principal dijo que está recuperándose y continuamente, no solo en rodillas, sino también todo su cuerpo. Es decir, y antes de la conferencia por los líderes, pastor principal no hizo nada para tener aquel dolor en su rodilla, solamente preparaba la conferencia. Pero de repente empezó a tener un dolor por 2 días de la conferencia y sufrió en lugar de nosotros, y luego se recuperó. A través de la recuperación nosotros pudimos sentir realmente el pastor principal sufrió en su dolor por causa de nosotros, para quebrantar nuestro pensamiento carnal. Pero gracias a esa justicia nosotros pudimos oír y entender bien la palabra y explicación espiritual. Y hacia el lugar de nosotros, pastor principal llenó la justicia, y cuando confiamos en esa justicia de pastor principal, entonces todos podrán prepararán bien para recibir la respuesta. Hoy yo explicaré el tema, Jehová es sanador. Pastor principal ya predicó antes, y en este mensaje nosotros podemos entender por qué los enfermos tienen enfermedad y cómo podrán recibir la sanidad divina respuesta. A través de este mensaje, espero que todos ustedes puedan hallar bien su estado y preparen
bien el retroverano espiritualmente y para que puedan recibir la respuesta y sanidad divina. La palabra de hoy dice, yo soy Jehová, tu sanador. Es decir, y los hijos de Dios naturalmente deben tener una prosperidad en su salud. A pesar de esto, entre los cristianos, mucha gente sufre de violencia, sufren de enfermedad. Tampoco podrán entender por qué ellos tienen enfermedad. Eso naturalmente no podrán sanar, no podrán recibir la sanidad divina. Hermanos, a medida que llenen el mundo de pecados, y aparecerán nuevas enfermedades. En el caso peor, mucha gente no puede saber el origen y causa de la enfermedad, por lo que no podrán sanar. Por ejemplo, y algunos están perdiendo continuamente su músculo. Aunque son jóvenes, va perdiendo sus músculos, por lo que no puede andar, no puede moverse. Es decir, en esta sociedad moderna, aunque tenemos bastante ciencia médica, y algunos médicos no pueden entender algunas enfermedades, por lo que no pueden hallar una manera de sanar y curar a aquellas enfermedades. Pero todas estas enfermedades y toda causa de enfermedad, ya Dios sabe. Tampoco Dios Padre esconde esto, ya escribió en la Biblia. Pero ¿por qué algunos cristianos tienen enfermedad? Porque no pueden recibir la sanidad divina. Porque no pueden entender la causa de pecado. Me pena mucho. Porque ellos no tienen buen pastor que pueda entender y enseñar esto. Y tampoco muchos cristianos no pueden entender esa voluntad de Dios. Pero nosotros ya entendemos, gracias a la enseñanza del pastor Prince, porque no importa el número de enfermedades, ya sabemos la manera de sanar. Eso, yo predicaré sobre este tema. Jehová el Sanador por 12 semanas, hoy y luego, en el sermón siguiente, en este mensaje, y usted podrá entender por qué tiene enfermedad y cómo podrá recibir la sanidad divina. En 2 sermones, yo necesito explicar toda la enfermedad, pero en estos 2 mensajes, usted podrá entender perfectamente la manera de sanar su enfermedad, porque en este mensaje, usted podrá hallar la causa de su enfermedad y también podrá entender la manera de sanar. Aunque algunas enfermedades es imposible con la ciencia moderna, pero podrá recibir la sanidad divina a través de ese mensaje. Usted puede hallar la manera. Eso somos tan bendecidos. Los hijos de Dios que tienen fe, entonces podrán saber la palabra de 3 Juan, capítulo 1, versículo 2. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, los hijos del Padre deben prosperar su alma, su salud. Pero ¿por qué los cristianos tienen enfermedad y no reciben la respuesta de parte de Dios? Antes de decir esto, primeramente yo quiero explicar por qué, desde cuándo y por qué los seres humanos empezaron a sufrir de enfermedad. En la creación del mundo, cuando Dios Padre creó el mundo, no había ninguna enfermedad. El ambiente era perfecto para seres humanos. No había ninguna bacteria, ningún virus. Pero el primer hombre, Adán y Eva, cometió pecado y después la situación cambió. El hombre empezó a recibir la maldición por causa de pecado y toda la naturaleza que estaba bajo la potestad de Adán recibió juntos la maldición. Desde aquel momento en el mundo se empezó y se apareció virus y bacterias y gérmenes que causaban la enfermedad. Hermanos, en verano y en el campo hay muchos mosquitos. Pero Dios Padre nos permitió libélulas, por lo que los miembros de familia no sufrieron nada de libélulas. La semana pasada una hermana vino a mi habitación y
una hermana y no miraba a mí, sino hablando conmigo, miraba desde la ventana y eso yo también veía la ventana y había muchas libélulas fuera de la ventana. Entonces, ¿desde cuándo empezaron las libélulas alrededor de nuestras casas? Y porque hace unos años, Pastor Principal oró por nosotros en aquel momento y empezaron a aparecer las libélulas. Esas libélulas siempre rodean sobre mi casa y sobre las casas de los miembros. Eso a veces yo también miro desde la ventana las libélulas porque es muy interesante. Y los grupos de libélulas siempre están alrededor de mi casa para proteger a mí contra mosquitos. Porque mi casa está al lado de parques, gran parques, hay muchos árboles. Eso, naturalmente, hay muchos mosquitos. Pero Dios Padre protege a nosotros y quita todos los mosquitos. Podemos dormir bien. Pero no creyentes no pueden vivir así porque en cada verano sufren mucho por causa de mosquitos y moscas también. Y esos son muy sucios y causan gran dificultad. También por causa de esto, si tienen enfermedad, los no creyentes. Pero Dios Padre no creó esas cosas, esos insectos. Por causa del pecado de Adán y esas cosas sucias y empezaron a aparecer. En la tierra también. La tierra era perfecta y para vivir. Pero después del pecado de Adán y la tierra empezó a recibir la maldición juntos, además viviendo los hombres y contaminaron continuamente esa tierra. Y eso, el ambiente de esa tierra ha sido peor, ha sido malo. Eso las personas nacieron con enfermedad de nacimiento, también después del nacimiento, después del nacimiento empezaron a tener una enfermedad por causa de virus y bacterias gérmenes. Dios Padre nunca creó esas cosas, pero por causa del pecado de seres humanos, por causa de la maldición, y se sucedió esas cosas. Es decir, el pecado de Adán ha sido causa de enfermedad. Entonces, después del pecado de Adán, y todos los seres humanos viven en medio de contaminación, por lo que es natural su debilidad, su enfermedad. Entonces, no hay manera de liberarse. Pero la Biblia de hoy dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es decir, ninguna enfermedad, pero todas las enfermedades están en la mano de Dios. Entonces, ¿Dios da enfermedad a cada uno? Creo que no. Dios Padre protege a nosotros de enfermedad y Dios Padre puede dar una bendición y maldición porque toda la potestad está en la mano de Jehová Dios. Pero Dios Padre no da a cada uno del mundo la enfermedad. Y sino y diablos y Satanás tiene una potestad de esta enfermedad para dar a cada uno. Pero aunque diablos y Satanás quiere dar la enfermedad a toda la gente, pero Dios Padre protege a los hijos de Dios Padre. Además, Dios Padre tiene más potestad, por lo que cuando Dios no permite, entonces nadie podrá tener una enfermedad. Es decir, según la ley espiritual, Dios Padre protege a los que guardan la palabra de Dios Padre. Y eso, diablo Satanás no puede hacer nada para los hijos de Dios Padre. Es decir, a los obedientes a la palabra de Dios Padre, no importa el ambiente, no tendrán ninguna enfermedad. Antes de Éxodo, Egipto sufrió 10 plagas. Pero cuando todo el Egipto sufrió 10 plagas, la tierra Gosén, donde estaba israelitas, no sufrió nada, porque Dios Padre protegió la tierra Gosén, donde estaba israelitas, por lo que no recibió ninguna plaga. Esos 10 plagas de Egipto simboliza toda la enfermedad del mundo. Y Dios Padre permitió 10 plagas a Egipto
y permitió la muerte. A pesar de esto, y los israelitas estaban dentro de Egipto, en la tierra de Gosén, y Dios protegió a ellos, separándose de Egipto. Es decir, aunque vivimos en el mundo lleno de pecado, lleno de accidentes y desastre y enfermedad, pero los hijos de Dios no tendrán ninguna dificultad, ninguna enfermedad, porque recibimos la protección de Dios Padre. La palabra de hoy dice, y con esta palabra de hoy, nosotros podemos entender por qué tenemos una enfermedad en este mundo. Es decir, ya que no obedece, no guarda las palabras de la Biblia, tiene enfermedad. La Biblia de hoy dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Es decir, si guardamos los mandamientos del Padre, no tendremos ninguna enfermedad. Es un pacto, promesa de Dios. Pero si violamos los mandamientos del Padre, Dios Padre no puede proteger a nosotros. Es decir, la razón por qué tenemos la enfermedad es que no hacemos lo recto y no guardamos los mandamientos de Dios. Aquí, lo recto no significa justicia propia, sino justicia a la vista de Dios. Desde nacimiento aprendemos de parte de nuestros padres y de nuestros maestros de la escuela, y por lo que tenemos bastante perspectiva, pero esa perspectiva es muy diferente de cada uno. Eso a algunos parece muy bien a la vista mía, pero a veces no está bien a la vista de Dios. Eso como palabra de apóstol Pablo, nosotros debemos quebrantar nuestra altivez y teoría y debemos obedecer a la palabra del Padre. Cuando obedecemos así, y el Espíritu Santo nos inspira la voluntad de Dios Padre. Nosotros, hijos de Dios, son ciudadanos del cielo, por lo que debemos guardar la ley del cielo. Esto cuando los hijos de Dios Padre no guardan la ley de Dios y no puede recibir la protección de Dios Padre, ya que no puede recibir la protección de Dios Padre, sufrirá la enfermedad. La Biblia dice, por causa del pecado, tiene enfermedad y debilidad. Porque Juan capítulo 5, Jesús sanó a un enfermo al lado del lago Bethesda, porque este enfermo tenía enfermedad por 38 años. Por sí mismo no podía andar, pero Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Gracias a esa voz original, este enfermo se levantó y andó. Y luego, Jesús le halló en el templo, Jesús dijo a él, Juan capítulo 5, versículo 14, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Es decir, si él vuelve a cometer el pecado otra vez, entonces tendrá una enfermedad peor. Es decir, la causa de la enfermedad es el pecado. En Marcos capítulo 2 también, un paralítico recibió sanidad divina. Sus amigos hizo una apertura en el techo y bajaron su amigo paralítico. A él Jesús dijo, Marcos capítulo 2, versículo 5, hijo, tus pecados te son perdonados. Antes de sanar a este paralítico, Jesús dijo sobre su problema de pecado. Es decir, cuando tiene pecado, no puede recibir la sanidad divina, por lo que perdona primero su pecado. Es decir, es un principio para recibir la sanidad divina. Es decir, si usted obedece a este principio y la ley espiritual, entonces podrá recibir la sanidad divina. Porque la Biblia nos dice claramente, porque tiene enfermedad. Y eso usted debe volver a este origen, a este principio. Es decir, si guarda los mandamientos de su Padre, no tendrá ningún accidente, ninguna enfermedad. Pero tiene enfermedad y accidente porque no guardaba los mandamientos del Padre, y eso para liberarse de este accidente y de enfermedad deben arrepentirse. Es muy simple, y esto con este principio usted deben preparar. Con estos principales usted deben preparar el verano. Jesús dijo y perdonó primero su pecado, y luego Marcos capítulo 2 versículo 11 dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego sorprendentemente este paralítico se levantó y andó llevando su lecho. Por sí mismo no podía andar. Eso sus amigos bajaron de este techo.
그리고 이동해 온 hold 거예요. each corner of the Es decir, su 지금 불구, este paralítico 움직일 수 없는 이 중풍병자. era enfermo tan serio, pero según la palabra de Jesús se levantó y anduvo. Es decir, la voz original siempre está en nuestra iglesia y eso en este noveno también se realizará a nosotros. Eso Dios Padre dice a nosotros. Debemos resolver y debemos arrepentirnos de pecado. Entonces, todo el problema será resuelto. Y entonces, cuando nos arrepentimos, podemos sanar a nosotros mismos. Hermano, nosotros tratamos de arrepentirnos, pero a veces no sabemos sobre nuestro pecado profundamente. Además, aunque nos arrepentimos, nosotros, por nosotros mismos, no podemos llenar la justicia. Eso, además, no tenemos el poder. Eso, por nosotros mismos, no podemos sanar espiritualmente. Eso, cuando nos arrepentimos y participamos en el tiro verano, entonces, con poder de pastor principal, podemos sanar a nuestra enfermedad y podemos resolver nuestro problema. Eso, y usted debe buscar primero su pecado, la causa de la enfermedad, y eso deben arrepentirse. Y así, cuando tiene pecado, tendrá enfermedad. Al contrario, no tiene pecado, no tendrá enfermedad y recibirá la sanidad divina, aunque tiene enfermedad actual. Deuteronomio capítulo 7, versículo 12 y también versículo 15 dice, el versículo 12, y por haber oído esos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Versículo 15, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas aquí. Es decir, si guardamos sus mandamientos, entonces Jehová quitará de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las podrá sobre ti, antes las podrá sobre todos los que te aborrecieron. Si guardamos sus mandamientos, entonces no tendremos ninguna enfermedad. Es un pacto de Dios. También en Deuteronomio capítulo 28, y nos dice sobre la bendición cuando guardamos sus mandamientos y cuando oímos su mensaje. Entonces nos dará gran bendición. Al contrario, si no guardamos sus mandamientos, entonces nos dará gran maldición. Deuteronomio capítulo 28 es un capítulo de bendición. Pero dentro de este capítulo de bendición hay una maldición también. Muchas maldiciones para los que no obedecen a la palabra de Dios. También hay varias enfermedades. Hay lista de enfermedades que reciben y los que no obedecen a la palabra de Dios Padre. Por lo que si recibe la bendición, entonces usted debe guardar los mandamientos del Padre. Entonces recibe la respuesta y bendición. Eso es muy determinante. Y Dios Padre escribió la lista de la maldición, la lista de la enfermedad en el capítulo 28. Para los que no guardan los mandamientos de Dios. Y así la enfermedad es por causa del pecado. La Biblia dice claramente, eso usted tiene una enfermedad, entonces primero deben buscar qué tipo de pecado cometieron. Y eso después arrepentirse y deben participar en el tiro verano. Entonces a través del poder del pastor recibirán toda la enfermedad. No importa la enfermedad incurable, podrá recibir la sanidad divina. Ahora yo digo sobre la enfermedad, sobre el pecado, pero yo no diré concretamente, detalladamente sobre los pecados, sobre la lista de pecados, porque usted ya aprendió suficientemente sobre el pecado de parte del pastor principal. Eso, si realmente quiere recibir la sanidad divina, entonces deben oír la palabra del pastor principal. También pueden recordar el pecado anterior. Aunque se arrepintió antes, pero cuando no podía arrepentirse por completo, entonces no podría recibir la sanidad divina. Y esto deben orar ardientemente y para que el Espíritu Santo les inspire sobre su pecado anterior. Hoy yo solamente explicaré generalmente sobre la ley
espiritual sobre el pecado y enfermedad. Es decir, no guarda los mandamientos de su Padre tendrá un problema y enfermedad. Entendiendo esa ley espiritual, usted debe aplicar a usted mismo. Cuando no entiende, cuando no haya su pecado anterior, usted no debe de ser así. Entonces deben pedir una consulta de los pastores para que pueda entender qué tipo de pecado, qué tipo de problema espiritual tiene ahora para preparar bien el retiro verano. Además, ustedes deben cuidarse porque retiro verano, tenemos retiro verano cada año, pero cada año experimentamos la obra de Pastor Principal, pero este año será muy diferente, muy especial, eso, y porque ustedes podrán ver más obra explosiva, por lo que ustedes quieren evangelizar y a sus parientes, a sus vecinos que tienen enfermedad, está bien, pero cuando evangeliza a tal personas, ustedes no deben decir, vamos juntos, incondicionalmente recibir la sanidad divina. Ustedes no deben decir así. Además, en el caso de la enfermedad seria, por ejemplo, y algunos tienen una enfermedad de la muerte, enfermedad mortal, entonces ustedes no deben decir simplemente, antes de evangelizando a ellos, ustedes deben anunciar y decir sobre los testimonios del enfermo en nuestra iglesia. Porque en nuestra iglesia tenemos bastante testimonios de la sanidad divina. Eso, y hay una lista de la enfermedad en nuestra iglesia. Eso ustedes deben mostrar, porque tenemos bastante datos de testimonio, la foto y testigo, la lista de testigos. Eso para que los enfermos vecinos puedan abrir su corazón voluntariamente. Eso luego, después de abrir su corazón, deben asistir a una reunión del centro de oración. Porque en nuestra iglesia tenemos siempre la reunión por los enfermos y una semana al mes. Eso y tal persona deben participar y sobre todo deben leer, oír el mensaje de la cruz. Es decir, mínimamente deben preparar y después de conocer a Dios, al Señor. Y entonces, y para que puedan arrepentirse, entonces en el retiro verano podrá recibir la sanidad divina. Y eso, en la evangelización, ustedes deben enseñar bien. Pero en la evangelización, ustedes no deben indicar y señalar el pecado de otros. Primero, deben consolar y deben enseñar la palabra de Dios. Y deben hacerles oír el mensaje de la cruz. Entonces, ellos mismos pueden entender su pecado anterior. Oyendo el mensaje de la cruz, voluntariamente buscará su pecado y se arrepentirá. Es decir, en corto tiempo no podrán enseñar muchas palabras, pero con un mensaje de la cruz, ustedes pueden sembrar fe espiritual en sus corazones. Eso ustedes deben anunciar bien. Hasta ahora yo expliqué sobre la ley espiritual sobre el pecado y enfermedad, pero especialmente hay una enfermedad del sistema nervioso y enfermedad mental. Sobre esto, Pastor Principal explicó. Sobre esto yo también explicaré y luego continuaré explicando. Porque en este retiro verano y muchos enfermos mentales y están esperando su sanidad divina, y eso yo explicaré sobre esto más detalladamente. Entre enfermedades hay una enfermedad del sistema nervioso y enfermedad mental. El nervio es un órgano de transmitir un estímulo desde el cerebro hasta cada parte del cuerpo. También desde cada cuerpo hasta el cerebro. Es un órgano de corazón y sentido para reaccionar al estímulo. Pero si tiene problemas en ese nervios, entonces tal persona tendrá gran problema en su cuerpo, también en su corazón, en su mente. Por ejemplo, algunos no pueden controlar su corazón, su sentido, y eso se enfada demasiado fácilmente. Esa norma. Porque muy fácilmente golpea a otros. Es decir, no puede controlar a sí mismo.
Es una enfermedad mental también. Pero en ese caso mucha gente tiene un problema en su sistema nervioso, por lo que no puede controlar su corazón, su cuerpo, es decir, no puede controlar su mente. Eso siente demasiado estrés, demasiado temor, demasiado tristeza. Eso cuando estudiamos una enfermedad del sistema nervioso, puede revelarse como enfermedad mental, también puede somatizarse como una enfermedad corporal. Es decir, por causa de problemas del sistema nervioso, algunos sentirán y no podrán controlar su mente y eso sentirá demasiado estrés y tristeza. Algunos tienen una enfermedad en su cuerpo, por ejemplo, y enfermedad de estómago, enfermedad de corazón por causa de problemas nerviosos. Es decir, el problema mental causa una enfermedad corporal. Ya Pastor predicó sobre esto. Además, la causa de enfermedad nerviosa no se ha revelado suficientemente para los médicos. Además, en algún problema es por causa de la obra de demonios. Eso hay varias enfermedades nerviosas que los médicos no pueden curar, no pueden entender la causa. Pero Pastor principal oró a Dios y recibió la respuesta de parte de Dios. Si tiene problemas en sus nervios, entonces y todo el cuerpo será debilitado y será paralizado. Y eso, y será débil, eso no puede luchar contra virus y bacterias. Y eso tendrá enfermedad y será paralizado una parte del cuerpo. Dios Padre dio bastante resistencia dentro de nuestro cuerpo contra la enfermedad, pero por causa de maldad y pecado de la gente, y ha sido débil y tiene enfermedad. Es decir, si tiene bondad y verdad en su corazón, entonces pensará en buena manera. Cuando se encuentra con alguna situación, pensará en buena manera, entonces no tendrá ningún problema en su sistema nervioso. Pero por causa de maldad no podrá entender, se enfadará y va recibiendo estrés, por lo que tendrá problema en su sistema nervioso. Es decir, cuando piensa solamente en su propio lugar, no puede entender a otros, por lo que recibirá gran estrés y eso tendrá problema nervioso. Eso y tendrá una debilidad en su cuerpo, no podrá luchar contra la enfermedad y contra virus y bacterias. De veras, Dios Padre nos dio resistencia contra la enfermedad y virus, pero por causa de sus problemas nerviosos no puede luchar así. Eso tendrá problema mental y corporal. Si, por ejemplo, si yo digo algunas enfermedades como insomnio, los enfermos del sistema nervioso tienen insomnio y eso no pueden dormir. Por muchos días no pueden dormir. No solo unos días, sino también por unos meses no pueden dormir. Neurosis y fobia social, el trastorno de pánico y depresión, trastorno bipolar y demencia, autismo, esquizofrenia y trastorno explosivo intermitente, también una violencia y y así, algunos pueden ver algunas cosas malas espiritualmente o ven a los demonios. Y cuando yo vine aquí, anciano Bin me dio un dato muy interesante, porque un artículo de periódico, 25 de adultos tenían una experiencia de enfermedad mental en Corea. 25 de los coreanos adultos tenían una experiencia de enfermedad mental. Así, la enfermedad mental y problema nervioso es un gran problema en Corea del Sur.
우리나라 성인 4명 중 Es decir, 1명이 uno 살면서 한 번 de 이상 4 정신질환을 surcoreanos 경험하는 것으로 y sufrían 취업난 등의 una enfermedad 영향으로 20대 mental 남성 우울증 환자가 por causa de 늘어났고 desempleo juvenil y los veinteañeros tienen gran estrés y tienen enfermedad mental. También por causa de SNS y muchos jóvenes y muchos adultos tienen un trastorno mental. Así, los modernos tienen gran problema mental en esta sociedad moderna. Por causa de esto, algunos no pueden adaptarse en la sociedad. Es decir, nuestro cuerpo es muy importante, pero nuestra mente es más importante. Por causa de competición tan dura, y muchos modernos tienen estrés por causa del pecado del mundo y tienen problema mental. Eso es muy serio. Este dato de periódico nos dice así, no por la enfermedad corporal, por causa del problema mental, algunos no pueden adaptarse a la sociedad, también perdió su salud. Pero este problema también, nosotros podemos hallar en la Biblia la respuesta. Como dije hace un rato, yo dije muchas enfermedades. Esas enfermedades es muy imposible para curar en el hospital. Solamente quiere aliviar con medicinas, pero si deja de tomar medicinas, entonces volverá a la enfermedad mental. Además, por causa de esa medicina, tendrá una secuela. Es decir, no puede controlar perfectamente estas enfermedades mentales. Es decir, no creyentes deben vivir en medio de este dolor por toda la vida. Tampoco podrá entender la razón. En el caso de demencia, y los abuelos sufren demencia, entonces deben tomar la medicina para proteger más. Es decir, no puede curar solamente y quieren retrasar su empeoramiento. Pero de veras, siempre se empeora y eso, su familia sufre mucho. Esta demencia es una enfermedad tan seria en esta sociedad moderna. Pero pastor principal y ya curó a muchos enfermos de demencia. Demencia es una enfermedad incurable. Depresión también. Los enfermos de depresión deben tomar la medicina continuamente. Si no, y se revelará sus síntomas. Algunos sentirán gran tristeza. Algunos mostrarán su violencia. Ellos mismos no pueden controlar. Algunos dañan a sí mismos. Algunos suicidio. Eso sin tomar medicina. Ellos no pueden controlar bien. Eso deben tomar la medicina. Pero con esa medicina no puede curar. Por causa de esa medicina causa otro problema. Y eso, cuando deja de tomar esa medicina, y tendrá otro problema. Por lo que, tomando y no tomando, deben sufrir. Pero con la oración del pastor principal y muchos enfermos volvieron a la vida normal y salud. No solo una vez, no solo unos años, sino también toda la vida. Y cuando vive conforme a la palabra del Padre, no tiene ningún problema hasta la venida del Señor. Nosotros tenemos este poder en nuestra iglesia, pero no creyentes no pueden resolver este problema mental. Tampoco entienden. Pero con poder de Dios, nada será imposible. Eso es el problema mental y el problema nervioso. No solo abuelos, sino también los jóvenes sufren este problema. Por causa de desempleo juvenil, muchos treintañeros tienen problema mental. Los adolescentes también, los niños. Ahora el mundo está lleno de pecado y tiene una cultura muy mala. Por lo que en esa cultura mala y siempre reactiva y activa el corazón de los niños. Y los niños también tienen un gran estrés y tienen problema mental. Por ejemplo, y algunos niños no pueden controlar su mente, su sentido. Solamente aguantaba por un momento su enfado, pero un día puede aceptar muchas culturas malas, por ejemplo, juego violento y amigos violentos, una película violenta. Y sí puede aceptar a esos niños. Eso al principio podía aguantar su enfado, su ira.
Por ejemplo, en una escuela y había una discriminación y violencia contra un amigo. Entonces, este niño discriminado y aguanta por un momento. Pero en el caso peor, este niño algún día se explotará. Además, y aguantando, y siempre acepta la mala información, por ejemplo, película mala y juego de computadora tan violento. Por ejemplo, y normalmente en el juego violento siempre usa un motivo de diablos o dragones o querubines corrompidos. Por ejemplo, y animales tan malas y sucias y violentas. Eso luchan en computadora y matan unos a otros. Entonces, este juego es una creación del ser humano. ¿Por qué no? Diablo, Satanás y instiga a este juego. Entonces, si se adicto a estos juegos violentos, entonces Diablo, Satanás empezaron a controlar a tal niños y instigar continuamente. Por lo que estos niños empezaron a mostrar una acción anormal, porque algunos niños, después de ser adolescentes, cuando tienen una fuerza, empezaron a golpear a sus padres. Su mirada ha cambiado, porque hasta aquel momento aguantaba su ira y enfado. Y también aceptaba continuamente una cultura mala. Y diablo Satanás instigara continuamente su mente. Entonces, algún día no puede controlar por sí mismo. No puede controlar, no puede aguantar más su ira. Y eso mostrará una violencia contra sus padres, contra sus amigos. Ha sido un gran problema en nuestra sociedad. Si tiene este problema, entonces los padres deben arrepentir. Primero, porque no podían cuidar bien a sus hijos. La enfermedad mental, la enfermedad nerviosa, porque tenemos en nuestro mundo, y ahora consultamos juntos. Por ejemplo, por causa de inquietud y preocupación, si siente un dolor continuamente, esto puede ser una enfermedad. Es decir, si atesora continuamente y preocupación, inquietud, entonces puede ser una enfermedad. Además, la ira, odio, tristeza también, cuando aguanta continuamente, puede tener una enfermedad. Por ejemplo, trastorno de somatización y depresión, trastorno bipolar y violencia, acción violenta. Yo dije sobre ejemplo de los niños y de los adolescentes, porque odiaba continuamente a sus padres, aguantando la violencia de los padres y de los amigos, y aceptando la cultura mala continuamente. Entonces será instigado por Satanás y algún día no podrá controlar su propia mente. Además, si comete pecado voluntariamente, al conocer sobre el pecado, entonces sentirá el remordimiento y sentirá el dolor mental y luego destruirá su mente. Hermanos, ya sabemos la palabra del Padre y ya sabemos lo que aborrece a Dios. Pero si comete el pecado voluntariamente, entonces sentirá con el remordimiento en su corazón. También el Espíritu Santo que está en su corazón dará grandes gemidos. Entonces sentirá gran dolor mental. Pero si comete el pecado continuamente, entonces su corazón, su mente será dejado a Satanás. Si ignora la voz del Espíritu Santo, entonces tendrá una enfermedad en su corazón. También puede tener una enfermedad mental. Y así, cuando tiene maldad y sigue a su maldad, entonces diablo Satanás acusará y tendrá enfermedad y tendrá problema en su cuerpo, en sus nervios. Eso o tendrá una enfermedad mental. Pero algunas personas es demasiado tímidos, por lo que no puede pensar con coraje eso y deja su mente muy fácilmente a las Satanás. Por ejemplo, algunos tienen una mental tan débil y tal personas no pueden guardar bien su mente. Sobre esto yo explicaré más concretamente en el sermón siguiente. Tal personas reciben muy fácilmente la obra de demonios. Por ejemplo,
ejemplo, y tal persona sí tiene problemas de sus ancestros, porque sus ancestros adoraban a los ídolos demasiado. Aunque usted asiste a la iglesia y todavía tiene vínculo espiritual. Por ejemplo, sus padres, sus abuelos escribieron su nombre en el templo de Buda, entonces tiene problemas. Y eso, para cortar este vínculo espiritual, ustedes deben guardar las palabras de su Padre para agradar a Dios. Entonces, y si entre espíritu no tiene nada que ver con este vínculo espiritual. Además, si comete el pecado de blasfemia contra el Espíritu, entonces debe arrepentirse por completo para recibir la sanidad divina en el retiro de verano. Eso sobre la obra de demonios yo explicaré en el sermón siguiente. Pero por causa de la debilidad de mente, algunos dejó a su mente al diablo Satanás y tiene problemas mentales. Y eso ustedes deben mantener la salud mental. Es decir, por causa de la debilidad y diablo Satanás pueden hacer algo. Eso usted cuando enseña a sus hijos para que puedan tener la salud mental. Algunos estudiantes estudian demasiado, por lo que no puede cuidar bien su cuerpo, su mente. Eso tiene problema mental. Algunos demasiado sensacional, por lo que cuando fue estimulado erróneamente puede tener una enfermedad mental. Por ejemplo, en Corea del Sur hay una gran competición en estudio, por lo que un estudiante estudiaba muy bien, siempre mantenía un primer lugar en su escuela, pero un día hizo un error y estaba en segundo lugar en el puntaje y el día siguiente el suicidio. Es decir, ya que este estudiante no tenía salud mental, por lo que decidió erróneamente. Estos estudiantes deben estudiar muy bien, pero sobre todo deben tener deben tener buena salud mental y también buen cuerpo mental. Por lo que los padres no deben forzar demasiado al estudio a sus hijos, porque aunque estudian muy bien, algunos estudiantes tienen gran problema mental. Porque algunos no pueden vencer su propio problema en la relación de los amigos. Es decir, puede estudiar bien, pero no puede hacer bien otras cosas. Tendrá gran deficiencia de su cuerpo. Los adultos también deben chequear otra vez su mente. ¿Realmente tiene salud mental? Porque algunos tienen demasiado pensamiento carnal, por lo que siempre dudan por causa de diablo Satanás. Y eso no puede tener fe espiritual y eso naturalmente no puede cambiar fácilmente. Algunos tienen pensamiento ocioso. Y eso no puede oír la palabra de Dios en el sermón. Eso, aunque no tiene enfermedad mental, usted debe chequear siempre sobre su mente. ¿Realmente tiene pensamiento bueno o no? Entre la enfermedad nerviosa y mental, algunos tienen problemas por causa de los demonios. Sobre esto ya explicaré en el sermón siguiente. Hasta ahora yo expliqué sobre enfermedad mental, sobre enfermedad nerviosa, pero toda la razón de esta enfermedad es que es simple, porque no guardaba los mandamientos del Padre, no hacía lo recto ante Dios. Tenía demasiada preocupación y inquietud, pero la Biblia dice, está siempre gozoso y no se preocupa. Si tiene fe, no se preocupará, sino confiará en Dios Padre y mantendría su gozo espiritual y agradecía a Dios Padre en todo el momento, por lo que la enfermedad no puede entrar en su cuerpo. Ahora siente demasiado estrés y demasiado ira y tiene enfermedad en su corazón. Entonces, los hombres espirituales no pueden ser así. Tiene mucho problema a su alrededor, pero si realmente ama y confía en Dios Padre, entonces puede dejar a Dios. Con su preocupación nada puede hacer. Eso sí, ora a Dios Padre y Dios Padre le dará la respuesta en el momento adecuado. Si tiene esta confianza, entonces no tiene nada que ver con preocupación.
Pero por causa de falta de fe, usted está preocupándose. Entonces debe arrepentirse. Padre, lo siento, ya que yo no confío en Dios, me preocupaba hasta ahora y eso, perdóname y dame la fe espiritual. Usted debe orar así. Algunos tienen demasiado pensamiento ociosos, y algunos demasiado pensamiento carnal porque no podía guardar su fe. Entonces puede caer en tinieblas. Algunos tienen obsesión y eso piensa una cosa, no quiere oír la idea de otros. Entonces tal persona recibirá la obra de Satanás. Algunos aman mucho el espíritu. Eso es a veces algunos es demasiado y eso usa su pensamiento carnal. Y eso erróneamente pensaba, por ejemplo, algunos piensan que aunque yo he recibido la nota de la verdadera fe, pero ya yo estoy en el espíritu completo. Es decir, ahora Dios Padre no decía nada a mí, pero escondido. Eso algún día me celebro. Hermanos, pero realmente no es así. Dios Padre, si usted hubiera estado en el espíritu completo, entonces Dios Padre ya habría dado la nota de la verdadera fe. La nota de la verdadera fe. Dios Padre no esconde su verdadera fe. Es decir, si usted estuviera en el espíritu completo, entonces Dios Padre ya habría dado la nota de la verdadera fe. Pero algunos miembros tienen un pensamiento erróneo, por lo que realmente quiere entrar en el espíritu, eso, y tiene una obsesión de la verdadera de la fe. Eso tiene malentendido, pensando que está en el espíritu completo. Pero tal persona tiene gran maldad. Solamente quiere entrar en el espíritu completo. Solamente quiere entrar en el espíritu. No quiere practicar la palabra de Dios Padre. Es decir, piensa su mérito y no piensa su demérito. Eso, quien instiga este pensamiento carnal es Satanás. Es decir, por causa de orgullo, tal persona piensa que ya está en el espíritu completo. Eso, si su hermano tiene este tipo de pensamiento, entonces deben orar para él. Y tal persona debe arrepentirse para desechar el pensamiento de Satanás. Por supuesto, quiere cambiar realmente, pero realmente deben buscar primero su pensamiento orgulloso y sobrevía. Eso deben echar fuera ese tipo de pensamiento carnal. Excepto esto, algunos tienen pensamiento de obsesión y eso no quieren oír la otra opinión. Entonces hay personas no pueden tener vida normal. Eso, aunque todavía no reciben la obra de Satanás, aunque no tienen enfermedad mental, hay personas deben tener la paz con todos y deben compartir comunión con otros. Cuando no puede hacer así, ahora usted tiene problema en su pensamiento. Además, algunos tienen demasiada ira, estrés, tristeza y tienen enfermedad. Entonces, tal persona debe arrepentirse porque la Biblia dice deben perdonar a sus pecadores, a sus enemigos. Si obedece a esta palabra, entonces no tendrá ningún estrés, ninguna tristeza. Pero cuando sigue según su maldad, entonces el diablo se instigará y tendrá problemas continuamente. Algunos dicen, tiene temor, no quiere estar en una reunión con los hermanos. Es un corazón tan malo, porque nadie quiere dañar a usted. ¿No creyentes tiene esta fobia social? Porque tal persona están condenando a otros como malos. Es decir, el problema es la maldad que está en su corazón. Y eso deben echar fuera la maldad, entonces puede tener la paz. Tal persona tiene una enfermedad corporal en su corazón, pero usted deben echar fuera este tipo de pensamiento erróneo. Cuando su vecino daña a usted, no podía perdonar, y eso siempre mantenía un odio en su corazón, por lo que no quería estar con tal personas. Aunque ya está en tercer nivel de fe, aunque no expresa su incomodidad, molestia,
por fuera, pero no quiere estar con su hermano. En el caso demasiado, empezó a tener una fobia social. Toda la culpa es suya y eso debe arrepentirse. Creo que al lado de ustedes, algunos parecen muy buenos, pero tienen enfermedad y así lo debe. Entonces, ¿por qué? Pero a la vista de hombre parece bueno, pero a la vista de Dios no está bien. Por fuera no se enfada, pero por dentro siente estrés. En este caso es peor, porque los violentos y enfadados expresan su enfado por lo que no tiene estrés, pero los tímidos aguantan por dentro. Ellos mismos piensan que ellos son buenos, pero realmente a la vista de ellos no son buenos. Pero a la vista de hombre, si no expresa su enfado, entonces parece muy bueno. Pero por dentro siente demasiado estrés, por lo que problema mental. Tiene problema mental. Ya que no puede expresar su sentido por fuera, por lo que algún día podrá tener un problema. Eso, la bondad a la vista de hombres, la bondad a la vista de Dios es muy diferente. Porque los hombres de espíritu siempre perdonan y entienden con bondad, por lo que no podrá tener ningún estrés. Pero algunos sufren una enfermedad mental por causa de otros, por causa de la violencia de otros. Pero según la palabra del Padre, si perdonara, entonces puede desaparecer, quitar las tinieblas que están en su corazón y podrá mantener la paz y felicidad. Porque amor de Dios, amor del Señor, con eso pueden perdonar a todos. Con esto usted puede tener la paz y gozo. Y así, si hace la bondad y amor, entonces puede agradar a Dios Padre y podrá recibir la respuesta más rápidamente. Si recibe este amor de Dios, entonces no importa el dolor anterior por causa de sus vecinos. Por ejemplo, algunos fue violado por vecinos, aunque tiene este daño mental, y usted puede curar este daño con amor de Dios Padre. Entonces, las personas pueden vivir, pueden tener la vida pacífica. Porque Dios Padre nos enseñó la verdad para prosperar a nosotros, para dar a nosotros la felicidad. Entendiendo ese amor de Dios, usted debe obedecer a la voluntad de Dios Padre. Preparando este mensaje, yo buscaba los testimonios que sufrían antes enfermedad mental y depresión, etcétera, etcétera. Había muchos testimonios en nuestra iglesia. Demencia y depresión. Hermanos, demencia era imposible en el mundo. Ya preparo algunos testimonios y eso quiero compartir a usted otra vez, porque hermano Chase Son de la iglesia Manmin de Taiwán, 2013 ella vino a la iglesia Manmin en Taiwán, pero en 2016 de repente su padre perdió su vista y estaba enfadado de repente y no quiere llevar la ropa y hablaba alguna palabra errónea y eso, y se fue al hospital y su problema era demencia. Pero su familia y oraba por 21 días y ayunaba y recibió la oración del pastor principal por internet. Y además, y después su padre ha sido estable. Y luego ella participó en el retiro verano de 2016 y recibió la oración del pastor principal con la foto de su padre. Y luego, inmediatamente, su padre, hasta el momento su padre no comía bien y siempre dormía, pero de repente empezó a actuar y comer bien.
병명과 아버지 사진 올려서 Es decir, luego del retiro verano, su padre recuperó su memoria y desapareció todos los síntomas de demencia. 대만에서 인터넷으로 아버지도 수련회에 참석하여 Después de recuperar, este padre participó al retiro verano por internet. Y eso, en septiembre, se fue a hospital otra vez y en examen clínico confirmó la recuperación perfecta. Hasta ahora está viviendo con salud. Y excepto esto, y muchas personas de enfermos mentales reciben sanidad. Autismo también es una enfermedad incurable. En nuestra iglesia, un niño autista también recibió la sanidad. Hasta aquel momento, este niño no podía tener una comunión con sus padres, pero gracias al adviento de sus padres, este niño también se recuperó de autismo. Ahora está asistiendo a una escuela normal. Ya sea el poder de Dios, poder de pastor. Con poder de pastor nada será imposible. Puede echar fuera los demonios también. Autismo, demencia, también puede ser sanado. No solo el año pasado, sino también. Después de la fundación de la iglesia, había muchos testimonios. En 2006 también había un testimonio. Hermano diácono Simse섭, porque es un diácono, es muy conocido en nuestra iglesia y eso. Este hermano también sufrió mucho de depresión y eso yo quería compartir ese testimonio. Ahora ya tiene 45 años de edad, pero en 1998 y este hermano invirtió en acción demasiado, pero perdió todo el dinero, también perdió todo el dinero de su familia. Y estaba siempre en la bolsa de valores para recuperar su pérdida, pero perdió y mucho dinero y tenía gran deuda de banco, deuda de tarjeta. Eso, además perdió el dinero de su tío, de su cuñado y perdió el dinero de su madre. No había ninguna esperanza y eso sufrió depresión, insomnio y también enfermedad de estómago y eso tenía la vida tan dura. Quería darse por vencido, pero trabajaba en el restaurante para pagar la deuda. Pero por causa del autismo y remordimiento, sintió gran dolor mental y eso cada noche siempre tomaba el alcohol. Perdió el peso y perdió el semblante. Siempre tenía mala cara, por lo que no podía trabajar en el restaurante más. Eso 2002. Gracias a su hermana, empezó a trabajar en la empresa de seguros, pero por causa de fobia social y no podía ganar ningún dinero por 3 meses. Ya estaba cansado. Además, su madre fue paralizada. Eso perdió toda la risa. Eso quería darse por vencido por un día y eso quiso suicidarse. Es decir, ese hermano tenía depresión y fobia social y también perdió el peso y del autismo y remordimiento demasiado y luego quiso suicidarse. De repente, cuando quería suicidarse, pudo pensar en semblante de su hermana sanguínea. Eso, por último, siguiendo a su hermana, quería participar en la iglesia Manmin. Eso 2012 participó en la vigilia de viernes y recibió la oración del pastor principal que hacía de este altar. Y en su corazón dijo: Dios, si está vivo, socorro. Pero de repente sintió algo en su cuerpo y sintió calor en su corazón. El día siguiente se recuperó de depresión y indigestión y úlcera de estómago y insomnio. Eso es tan solo recibir una vez la oración del pastor principal, sanó toda la enfermedad y pudo dormir muy bien.
tenía nueva esperanza de la vida. Y eso siempre trataba de oír la palabra del pastor principal y podía creer toda la palabra. También era tibio y adoraba a los ídolos, pero con poder de Dios podía cambiar. Haciendo la oración de Daniel, siempre oraba ardientemente. Empezando a orar y su mala cara cambió y empezó a tener la risa. Y su peso así subió y 10 kilogramos más. Y eso además ha recibido gran bendición financiera. 2002 dio este testimonio. Es decir, desde la fundación de nuestra iglesia, el pastor principal curaba toda la enfermedad mental, que era imposible por la medicina moderna. Quiero decir la conclusión, hermanos. Con poder de Dios Padre, con poder del pastor principal, en nuestra iglesia, muchos enfermos mentales fueron sanados. Pero es el retiro verano, y el pastor principal ya nos dio un pacto y promesa de curar la enfermedad mental con obra explosiva. Pero ¿por qué tiene esta enfermedad mental? Usted debe hallar el pecado anterior y arrepentirse para recibir la respuesta. Eso, y debe arrepentirse porque no podía vivir según la palabra de su Padre antes. También si atesoraba, amontonaba odio, estrés y preocupación y odiaba a sus familias, a sus vecinos, entonces debe arrepentirse. Porque Pastor Principal quiere sanar a ustedes. Está orando más que ustedes mismos. Nuestro Señor también no quiere comer nada en el cielo para hacer la oración intercesora por ustedes. Nuestro Dios Padre ya está listo para perdonar a ustedes. Imaginando este amor, usted debe rendirse y recibir la respuesta. Yo espero esto en el nombre del Señor Jesucristo. Y con esto, por favor, tenga la paz y gozo espiritual en su vida. Creo que usted tiene gran esperanza en el verano, pero no solo corazón, sino también usted necesita una preparación espiritual. Y eso, con esa preparación, reciba toda la respuesta en el primer día del verano. Meditando la palabra de hoy, oramos juntos. Buen Padre Dios, muchas gracias. Hoy yo expliqué la razón de enfermedad, especialmente la enfermedad mental y enfermedad nerviosa. Pastor Pedro ya explicó sobre eso muy detalladamente. Cuando oímos este mensaje, yo espero que los enfermos puedan entender por qué tenían la enfermedad hasta ahora, para que puedan arrepentirse y recibir la respuesta de este retiro verano y glorificar a Dios Padre. Gracias por todo de orar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a recibir la oración de sanidad de nuestro pastor principal por video. Por favor, pongan sus manos en su parte enferma. Si usted no está enfermo, por favor, coloque sus manos en su corazón por la respuesta de su deseo. Por favor, reciban la oración con fe. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en ti por el cáncer, SIDA, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad de la tiroides sea
sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Heal them of all Epilepsia, their autismo, diseases and depresión, diseases. crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera. And all other Dios things Padre, disappear. te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también pueden creer y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Proteja a todos sus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.